Ahí está, híjole, ¿qué está María? Cada vez que estoy olhando na tela, está tomando uma coisa. Está ahí, café. ¿Cuántos litros ya fue ahí? Un O dia litro. inteiro café. Un O dia litro. inteiro café e o dia inteiro água. Muy bien. Vamos a avanzar con... Este video sería segunda parte de tórax 4. ¿Está bien? Segunda parte de tórax 4 y con eso terminamos tórax. Lembrando otra vez que mañana vamos a hacer una revisión de todos los cuestionarios. Podemos voltar a ver los slides. Entonces, para estar tranquilos y preparados para la prueba, que va a ser entonces definido ya segunda a tarde. Y terza, la próxima semana ya iniciamos cuello 1, todos tranquilos, en paz, bien relajados, vamos a dar bien extensivo, ya porque de ahí en adelante el cronograma está bien preparado. ¿Está bom? Segunda-feira vai ter a prova, é isso? Segunda-feira a prueba. Tá. Hoy voy a liberar todos los cuestionarios con opción de revisión de respuesta correcta y errada. Si quieren olhar ya, entonces mañana vamos a resolver todos juntos el cuestionario que no pude resolver hoy y vamos a grabar, entonces ahí ya están preparados. Muy bien, entonces continuamos con linfáticos del tórax. ¿Bien? En el tórax encontramos un conducto linfático que es el más grande de todos, se llama conducto torácico. ¿Ven? Ducto torácico. Aquí vemos en verde, como pueden ver, inicia en el abdomen. Vamos a una imagen, los linfáticos son como las venas. Acá hay una imagen más completa, miren. Por todo el cuerpo, miren los vasos linfáticos, ellos drenan el líquido que está entre las células, ese líquido intersticial. Bueno, por ejemplo, la arteria, vamos a hablar de esta mano. La arteria lleva sangre, por ejemplo, a esta mano. Esa sangre es drenada de vuelta por las venas. Lembran acá, ven acá, finalmente ven acá superior e inferior, ¿verdad? Terminan en el corazón. Entonces, la sangre va a un órgano o a una parte del cuerpo, la mano, por ejemplo, a través de arterias. Las venas drenan esa sangre y lo que no drena las venas, entonces es drenado por los vasos linfáticos. En otras palabras, dice que drena el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ese líquido que está en el espacio intersticial entre una célula y otra. Eso es drenado por los linfáticos. Por eso con problemas no linfáticos puede crear un hinchazón, un edema. Se hincha la extremidad, en este caso la mano, si hay un problema en el dreno linfático. Entonces, el linfático drena ese líquido intersticial. Podemos decir que es un colaborador de las venas. Las venas drenan y los linfáticos también drenan. ¿Y por qué colaborador? Porque finalmente los vasos linfáticos terminan, acá como podemos ver, en las venas. O sea que drenan todo lo que puede, va drenando y finalmente ese contenido de dreno que drenó termina enviando unas venas. Entonces es como un ayudador de las venas. Pero tienen diferencias. Por ejemplo, los linfáticos tienen en su trayecto, tiene ganglios. Ganglios, ¿ven? Ganglios. Estos son ganglios linfáticos que funcionan como filtro para filtrar algunas sustancias, cuerpo extraño, gérmenes, ¿verdad? Células tumorales inclusive. Entonces, de ahí que los linfáticos, aparte de drenar como las venas, también forman parte del sistema
de defensa del cuerpo, el sistema inmunitario. ¿Está bien? Gracias a estos filtros que tienen en su trayecto, que son ganglios linfáticos con un montón de células de la defensa, linfocitos y compañía, ¿verdad? Entonces, ese es un resumen ahí de lo que son los vasos linfáticos, ¿está bien? Parecido a las venas, ¿por qué? Porque se van uniendo uno con otro y cada vez forman un vaso más grande, lo mismo que las venas. Acá, por ejemplo, vena yugular interna, más vena subclavia, forma una vena más grande que es la brachiocefálica izquierda, junto con la brachiocefálica derecha forma la vena cava y así sucesivamente, ¿verdad? Van uniéndose. Y los linfáticos también. Y son dos finalmente los linfáticos, los vasos linfáticos. Aquí vemos. Por un lado, esto que está en azul es drenado por una vena que se llama conducto linfático derecho. Y por otro lado, todo el cuerpo casi es drenado por otro vaso linfático que es el conducto torácico. Entonces, tenemos dos venas grandes en el cuerpo, finalmente, vena cava superior y vena cava inferior, y dos linfáticos grandes finalmente, conducto torácico y el otro es el conducto linfático derecho, que abarca esta región. Así da para entender. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué debemos saber del conducto torácico? Tema para la prueba. Origen y terminación, principalmente. Origen se origina en el abdomen, miren, a nivel de L1, vértebra lumbar número 1. Vértebra lumbar número 1. Pasa por el diafragma, ¿ven? Acá dice, detrás de la aorta, junto con la aorta. Su trayecto pasa por el tórax, ¿verdad? Acá en el inicio del abdomen, pasa por el tórax y termina en el cuello. Tiene un largo trayecto, ¿eh? Mide 25 a 30 centímetros. Entonces miren su trayecto, abdomen, tórax y cuello, todo eso va a terminar ya en el cuello. ¿Bien? ¿Y dónde termina? Es un tema de examen, sí o sí. Ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Por qué se llama ángulo yúgulo subclavio? Porque está formado por la unión, sería este ángulo. Si bien a veces vemos atlas que termina aquí, otro atlas diseñado aquí, pero esta zona sería el ángulo. Yúgulo subclavio significa formado por la yugular interna y la subclavia. Yúgulo subclavio, yúgulo subclavio. Y tiene un epónimo, un nombre que se llama pirogófo. Un nombre raro, ¿verdad? Pero tienen que lembrar. Y es que sigue diciendo también que en el origen hay una dilatación y se llama cisterna de Pequet, o cisterna del kilo, cisterna de Pequet. Este es muy difundido. Entonces, origen a nivel de L1, vértebra lumbar número 1, y ahí está la cisterna de Pequet. Esta dilatación es lo que va a originar al ducto torácico. Terminación, ángulo yúgulo subclavio. Y lo más importante, lembrar que es a la izquierda. ¿Está bien? Lado izquierdo. Esa es siempre la pregunta, ¿eh? Lado izquierdo. Después vamos a ver que en el ángulo yúgulo subclavio derecho viene el otro ducto, el otro conducto. Territorio que podemos lembrar que drena el cuerpo. Acá ven cómo este es el ángulo yúgulo subclavio de pirogófo. Miren cómo viene terminando ahí el conducto torácico, lado izquierdo. Esto que está en verde es el territorio de drenaje del conducto torácico. ¿Cómo podemos explicar? Así, acá está el diafragma. Toda la zona por abajo del diafragma
es drenado por el ducto torácico. Y también por encima del diafragma, la mitad izquierda, todo es drenado por el conducto torácico. Pero por encima del diafragma, la mitad derecha es drenado por el conducto linfático derecho. Entonces una prueba puede ser, una pregunta de prueba. ¿Quién drena, no sé, la mano izquierda? ¿Quién drena finalmente? Conducto torácico. ¿Y quién drena la mano derecha? El conducto linfático derecho. ¿No? ¿Quién drena, por ejemplo, el abdomen? O no sé, el estómago, el fígado, el intestino delgado, lo que sea. Todo es drenado por el conducto torácico. ¿Quién drena el pie? El pie. El muslo, la coisa aquí, el joelho, ¿verdad? Todo es drenado por el conducto torácico. ¿Está bien? Miren, su territorio es mucho más amplio del conducto torácico. ¿Se entiende? Entonces, lembren, por encima del diafragma, a metade izquierda, conducto torácico. Por encima del diafragma, a metade direita o derecha, conducto linfático derecho. Eso siempre preguntamos. ¿Está bien? Y acá está el otro conducto. Es mucho más pequeño. Miren, 8 a 15 milímetros. 1,5 centímetros. El conducto torácico, 25 a 30 centímetros. Casi 20 veces más largo. Entonces, por eso que se da principal importancia a este ducto. Pero también tenemos que saber que existe uno pequeño, que su territorio también es interesante. Miren, encima del tórax, la mitad derecha. Miembros, aquí miren la cabeza, la mitad, el pescozo, la mitad, ¿verdad? El tórax, ¿verdad? Ahí está el pulmón derecho, la glándula mamaria derecha, ¿verdad? Son temas, órganos importantes también, ¿verdad? ¿Y dónde termina? Mismo lugar. Ángulo yúgulo subclavio de Pirogov. Pero adicionando ahí que el lado derecho. Eso tiene que ser. Entonces, lembren de la terminación. El origen es un poco distinto acá. Tiene 3 troncos de origen. Uno viene de hacia el cuello, tronco yugular. Otro viene de hacia el miembro superior, tronco subclavio. Y otro viene de hacia el tórax. Sería aquí. De la cabeza y el cuello forman un tronco. Del tórax, otro tronco. Y del miembro superior, otro tronco. Esos 3 se unen y forman el conducto linfático derecho. 1, 2, 3. Y terminan en el ángulo yúgulo subclavio pirogudo. Sin embargo, el torácico tiene un solo origen acá. Esta dilatación, claro, es la sumatoria de los drenos también de los órganos. Miren, también es la sumatoria. Pero si vamos a hablar de ducto torácico nomás, origen cisterna de Pequet. Pero si vamos a hablar de cisterna de Pequet, obviamente tiene otra formación. Entonces, no sé si me explico. Origen del conducto torácico, cisterna de Pequet. Nada más. Origen del conducto linfático, 3 troncos. 1, 2, 3. Pero lo que preguntamos más es dónde termina el conducto linfático derecho y dónde termina el conducto torácico. Y origen del conducto torácico. Y después el territorio de dreno. Excelente. Vamos avanzando. Nervios del tórax. Estos nervios vamos a ir profundizando, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nacen en la cabeza. El nervio vago nace dentro del cráneo. Entonces vamos a hablar mismo de este nervio cuando demos cabeza, cuando se dé neuroanatomía y pasa por el cuello. Entonces también vamos a hablar de este nervio en el cuello
ahora mismo está pasando pasa por el tórax y en el abdomen. O sea que vamos a hablar de los nervios vagos en tórax, cuello, cabeza y abdomen. Entonces, si ahora no nos queda claro, no se preocupen. Los nervios vagos tienen un número, se llama décimo par craneal. Se llama par craneal porque nace dentro del cráneo y es par. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. Son 12 pares craneales y el número 10 es el nervio vago. ¿Está bien? ¿Ven? Vamos a los órganos. Su función, ¿verdad? Sensitivo, motor, y también tiene una función parasimpática. Vamos a ver después que el sistema nervioso autónomo o involuntario tiene dos partes principalmente, simpático y parasimpático. ¿Está bien? Entonces, el parasimpático está representado por el nervio vago. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, algunos órganos aceleran su función bajo el estímulo del simpático y disminuyen esa función o son inhibidos por el estímulo parasimpático. No sé si entienden. El parasimpático, entonces, representado por el vago. Y después está la otra parte, que es el simpático. Que son el simpático, la cadena simpática. Entonces, la cadena simpática, digámosle que trabaja en conjunto con el nervio vago. Uno de ellos estimula al órgano y el otro inhibe al órgano. En el tórax, por ejemplo, la cadena simpática estimula al corazón aumentando la frecuencia cardíaca. Y el nervio vago, cuando emite su impulso, cuando va a actuar, vamos a decirle, sobre el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. No sé si ya para entender. Entonces, recibe ramas de la cadena simpática, que acelera su función, y recibe ramas del nervio vago, que inhibe, que disminuye su frecuencia. Entonces, siempre tiene que estar el vago con la cadena simpática en los órganos. Trabajan en conjunto. Uno generalmente acelera y el otro disminuye. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un ejercicio y estamos corriendo, la frecuencia cardíaca aumenta por el estímulo ahí del sistema simpático, que es la cadena simpática. Cuando estamos sentados descansando, ahí disminuye su frecuencia gracias al estímulo del vago, que es el parasimpático. Esto después vamos a ir profundizando de vuelta, no se preocupen. Ahora lo que tenemos que lembrar es que a través del tórax pasa el nervio vago. ¿Está bien? Derecha e izquierda. Un poco de su relación. ¿Bien? Pasa acá por delante de la subclavia, entra en el tórax. Miren toda la relación que tiene, lo mismo que hablamos de la aorta, de la tráquea, del esófago, de la vena ácida, de la cava, se relaciona con los órganos ahí. ¿Quién está ahí? La tráquea. ¿Bien? Acá está la vena cava superior. Y lo más importante para la práctica en la morgue es lembrar que pasa detrás del bronquio. Detrás. Entonces, en el tórax, en el cadáver, cuando vamos a buscar al nervio vago, tenemos que buscar atrás del pedículo pulmonar. A diferencia del nervio frénico, que está enfrente del pedículo pulmonar. El vago está atrás. Entonces, son dos nervios importantes en el tórax, y para diferenciar es ver el pedículo pulmonar, este conjunto de vasos. Este está enfrente, el frénico, y atrás está el vago. Y esta cadena simpática es el último, este está perto de la columna vertebral. Es más fácil de identificar porque tiene ganglios y está bien atrás. Entonces, lembrar del vago, principalmente que pasa atrás del pedículo pulmonar. El vago izquierdo, la misma cosa. Pasa detrás
del pedículo pulmonar izquierdo o raíz pulmonar izquierda. Ahí atrás. Eso. Eso es lo más importante. Demos de vuelta. Cuando demos laringe, que es un órgano del cuello, vamos a ver que su nervio, que se llama nervio laríngeo, sale del vago. ¿Sí? Y el lado izquierdo sale aquí a nivel del arco aórtico. Eso es lo que indica ahí. Vamos a ver un poquito. Después los nervios vagos van a pasar al abdomen. ¿Por dónde? ¿Cómo pasan? Por el orificio esofágico. El nervio vago derecho e izquierdo pasa con el esófago al abdomen. ¿Está bien? El izquierdo finalmente pasa por enfrente y el derecho pasa por atrás. Cambian de posición. Ramas colaterales, miren, da ramas para la tráquea, para el esófago, para el corazón, pericardio, pulmón, todo. ¿Por qué? Porque tiene una función dependiendo del órgano. En este caso, a la mayoría estimula, ¿está bien?, el vago, pero al tubo digestivo inhibe. No sé qué significa eso. Está la cadena simpática por un lado. Cadena simpática. La cadena simpática generalmente estimula, ¿verdad? Pero en el tubo digestivo inhibe. No sé si me explico. En el corazón, por ejemplo, el vago disminuye la frecuencia cardíaca y la cadena simpática aumenta. Pero en el tubo digestivo es a la inversa. ¿Por qué? Porque la cadena simpática se activa en una situación de alerta. Por ejemplo, de lucha, de huida, de supervivencia, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, si alguien está en peligro y va a empezar a correr. La prova de anatomía. ¿Sí? Entonces, si alguien va a correr de un peligro, eso aumenta la frecuencia cardíaca gracias al estímulo de la cadena simpática que libera adrenalina. Pero en ese momento la cadena simpática no puede estimular el tubo digestivo. Si estimula el tubo digestivo va a ser un problema. Entonces la cadena simpática inhibe al tubo digestivo y estimula, por ejemplo, a la vía aérea, al pulmón, al corazón, porque se activa en una situación de alerta, de lucha, de peligro. No sé si ya para entender, pero esto es un tema que profundizamos en sistema nervioso. Ahora, modo de información, lembrar que está el vago por un lado y el tronco simpático por otro lado. Son dos, ¿bien? Dos cadenas, como un rosario, ¿ven? Bien largo. Inicia en el cuello, pasa por el tórax y va en el abdomen y hasta la pelvis. Es bien extenso. ¿Por qué? Porque tiene que dar ramas a todos los órganos. ¿Ven? Tiene que controlar. Esta es una parte del sistema nervioso que tiene que controlar a todos los órganos. Entonces, por un lado está el vago y por otro lado la cadena simpática. ¿Qué debemos lembrar? Que está posterolateral a la columna. Este siempre en la morgue mostramos, se ve muy bien, siempre marcamos una prueba. Acá miren. Estos son los ganglios, ¿eh? Son ganglios nerviosos, no como esos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son otros. Y estos son ganglios nerviosos, contienen neuronas, cuerpos neuronales. Bien, son 12 ganglios, así como las vértebras, son 12 vértebras torácicas. ¿Está? Acá lo que resalta que el primer ganglio torácico, el primero, se une al ganglio cervical. Más o menos en esta zona sería. Y ahí se llama ganglio estrellado.
La unión empieza a dar ramas, como los rayos que emite una estrella, entonces da esa impresión. Obviamente con mucha imaginación, ¿verdad? No sé si ustedes ven una estrella aquí, pero bueno, ganglio estrellado. Es la unión del ganglio cervical con el primer torácico. ¿Cuál es la pregunta de prueba? ¿Cómo está formado el ganglio estrellado? Respuesta, aquí en vermelho está. Primer ganglio torácico con ganglio cervical inferior. Aquí tengo todas las ramas, miren, un montón de ramas de la cadena simpática, así como el vago, tiene que llevarlo todos los órganos ahí, pulmón, corazón, esófago, aorta, todo el mundo. Donde va el vago, una rama, también va rama del simpático. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar en coordinación. Uno estimula, el otro inhibe. O viceversa. Viceversa. Uno inhibe y el otro estimula, dependiendo de qué órgano sería. Vemos que la cadena simpática da ramas que van a ir al abdomen. Se llama nervio esplánico mayor, esplánico menor y esplánico imo o inferior. Son ramas. Vemos que no. Tem esófago aquí. ¡Qué locura! Un ratito. Vamos a mirar un poco. Esófago. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a investigar un poquito. ¿Qué más? Opa. Eso. Muy bien. No sé si continuamos con esófago mañana o qué. Porque mañana solo vamos a tener el cuestionario. O senhor não consegue dar aula amanhã, professor? Sí, podemos dar aula mañana. Então, poderia continuar o conteúdo amanhã, né? Para não ficar tão passado rápido assim. Súper, súper. Vamos a dar aula amanhã, tá bom? Vamos a terminar el slide de todas las 4 mañana y seguidamente vemos todos los cuestionarios, ¿está bien? Porque es muy extenso. No se preocupen, próxima semana termina todo esto. No sé, ahora vamos a hacer un esfuerzo y ya termina. Bueno, voy a cortar esta aula. Mañana entonces es sopa.